Bien, bueno, ahora les voy a explicar, digamos, cómo se obtiene todo lo que es el análisis de funciones para estos ejercicios que van más allá de los polinomios, que es lo más sencillo, digamos, que uno se puede encontrar a la hora de hacer estos ejercicios. Eh, con los polinomios, sin embargo, tampoco hay que subestimarlos tanto, ya que ¿cuándo se puede llegar a complicar un ejercicio con algún polinomio? Cuando el polinomio que les den sea de grado 4 o 5. ¿Por qué? Porque bueno, después para encontrar los puntos críticos y los puntos de inflexión, por ahí el polinomio que les queda al derivar eh, no es tan fácil encontrarle las raíces. Entonces, esa puede ser una dificultad y la única que se me ocurre en realidad. Después el resto es bastante directo cómo se procede y está muy bien detallado en el libro de cómo hacer ese tipo de ejercicios. Por eso a la mayoría calculo que les han salido el tema de lo de los polinomios. Ya cuando se trata de otras funciones, ahí puede que sea un poco más intrincado el tema de evaluar los intervalos, cuándo es positiva, cuándo es negativa, esas cuestiones. Así que por eso vamos a hacer estos ejercicios. Acá el tercero de los que les había dado es una función trigonométrica, ¿sí? F de x igual a seno de x más coseno de x, una suma de estas dos funciones trigonométricas. Entonces, bueno, me pide hallar puntos críticos. Recuerden que puntos críticos eran aquellos en los cuales la derivada se anulaba o bien no existía. Y aparte, esos son los candidatos a ser máximos o mínimos relativos. Yo determinaba si eran máximos o mínimos relativos con o bien la prueba de la derivada primera, que era la que me decía que si pasaba la función de crecer a decrecer era un máximo, o de decrecer a crecer era un mínimo, o con la otra que vimos después con la derivada segunda, que si yo tenía que era un punto crítico y además la función ahí era, en ese punto, era cóncava hacia abajo, yo tenía un máximo, y si era cóncava hacia arriba, tenía un mínimo. Yo acá he hecho la del tema de la prueba de la derivada primera, la del intervalo. Si pasa de creciente a creciente, máximo o mínimo. Porque, bueno, llama a todos pájaros de un tiro y ahí con esa tablita ya expongo lo que me piden también en las consignas, que era el tema de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces, bueno, como arranco siempre lo primero que voy a tener que hacer es derivar la función, ¿sí? Esta es fácil, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Me queda esta función. Para averiguar los puntos críticos, ¿qué hago? Igualo a cero. Por lo tanto, al igualar esto a cero, paso el menos seno de x al otro miembro, me queda coseno de x igual a seno de x. Básicamente, esta ecuación, ¿cómo se resuelve? Bueno, tengo que pensar aquellos valores de x. El x, acuérdense que es un ángulo, en radianes si quieren, es lo mismo, pero piénsenlo en grados. Un ángulo para el cual sé de que el seno sea igual al coseno. Y eso, bueno, si han visto en algún momento la circunferencia trigonométrica, eso ocurre para este ángulo de 45 grados. Acá el seno vale lo mismo que el coseno. Y el otro valor para el cual ocurre es para este ángulo. Este ángulo de acá, que es de, ¿cuánto es? 180 más 45, ¿sí? Este ángulo de acá, todo este ángulo, acá el coseno tiene el mismo valor que el seno y el mismo signo. Pues ustedes dirán, bueno, pero acá también vale lo mismo. No, acá el coseno es negativo y el seno es positivo. Lo mismo pasa de este lado. Por eso, estos dos valores angulares son los únicos dos dentro. Ojo que para esta función me acotaron el dominio. Me dijeron, el dominio de la función es desde 0 hasta 2pi. Porque si no, como buena función trigonométrica son periódicas, yo tengo, si tuviera todo el
el dominio fueran todos los reales, yo tendría infinitos valores para los cuales se cumple esta ecuación. ¿Por qué? Porque si yo a este 45 grados le sumo 360 grados, doy toda la vuelta y para ese valor angular también se cumple. Y si doy dos vueltas, también. Entonces ahí ven que tengo infinitos valores. Pero bueno, en este intervalo de 0 a 2pi, los únicos candidatos a satisfacer esta ecuación son 45 grados o en radianes pi sobre 4 y este ángulo de 180 más 45 o en radianes sería pi recuerden que son 180 más pi sobre 4, esto es 5 cuartos de pi. Estos son mis dos puntos críticos, pi sobre 4 y 5 cuartos de pi. Entonces ahora, una vez que identifique los puntos críticos, ¿qué hago? Hago los intervalos dentro de mi dominio, ¿cierto? Para analizar qué le pasa a la función, si crece o decrece, y eso lo determinaba a partir del signo que tenía la derivada primera. Entonces, bueno, mi primer intervalo va a ir desde 0 hasta pi sobre 4, el primer punto crítico. El segundo va desde pi sobre 4 hasta 5 cuartos de pi, el segundo punto crítico, y el tercer intervalo de 5 cuartos de pi hasta el otro extremo del dominio, 2pi. Tengo estos tres intervalos. Recuerden que para yo testear el signo que va a tener la función en dicho intervalo, basta con que tome un elemento representativo de este intervalo y me fije. Y con eso anoto el signo. Entonces acá, por ejemplo, desde 0 a pi sobre 4, la función, yo voy a tengo que evaluar esto, ¿sí? Fijarme en esta, no en esta. Ese es un error común, que se fijan en la función, no. Me tengo que fijar en el signo que toma la derivada. Entonces la evalúo. Puedo evaluarla en 0, porque acá el 0 está incluido. Entonces, a ver, coseno de 0, 1. Seno de 0, 0. 1 menos 0, 1. Positivo. Después, el tema en este intervalo, desde pi sobre 4 a 5 cuartos de pi. Ahí puedo tomar, por ejemplo, pi. Pi se encuentra en ese intervalo. Coseno de pi es el coseno de 180, que es menos 1. Y seno de pi es 0. Menos 1 menos 0 es menos 1. Negativo. Y finalmente, entre 5 cuartos de pi y 2pi, puedo tomar 2pi, que es fácil. Coseno de 2pi es 1. Y seno de 2pi es 0. De vuelta positivo. Por lo tanto, mis intervalos me quedan que en este intervalo, como la derivada, el signo de la derivada primera me dio positivo, es creciente la función. En este, como es negativo, es decreciente, y en este, como es positivo, es creciente. Por lo tanto, en pi sobre 4, yo veo que la función pasa de crecer a decrecer. Por lo tanto, ahí voy a tener un máximo relativo. Y en este otro punto crítico, desde 5 cuartos de pi, la función pasa de decrecer a crecer. Por lo tanto, ahí voy a tener un mínimo relativo. ¿Sí? Y bueno, para evaluar lo otro que se me pide, que son los puntos de inflexión y el tema de la concavidad de la curva, tengo que evaluar la derivada segunda. Entonces agarro la función esta, la derivada que había obtenido acá, y la derivo. La derivada del coseno es menos seno de x. Y la derivada del seno es coseno de x. Entonces me queda menos seno de x igual a menos coseno de x. Igual a 0 para encontrar los puntos de inflexión. Entonces ve ahí. Y me queda menos seno de x, paso este sumando al otro miembro, igual a coseno de x. ¿Para qué valores de x? De vuelta, valores angulares, piénsenlo. Se cumple esta ecuación, es para aquellos valores en los cuales pasa lo opuesto a lo que sucedía recién, en los cuales yo tenía que tener que el valor y el signo era el mismo, entonces eran solo estos dos. Ahora tienen que tener signo opuesto, entonces va a ser justamente este de acá, ¿sí? Y este de acá. Este valor angular es de pi sobre 2 más pi sobre 4. Eso es 3 cuartos de pi. ¿Sí? Acá tengo un cuarto de pi, 2 cuartos de pi, 3 cuartos de pi. Y el otro es este de acá abajo. Ahí yo voy a tener 2pi menos 4 menos pi sobre 4. Hago acá la cuentita, me queda 7 cuartos de pi. Entonces esos son mis dos puntos de inflexión. Los puntos en los cuales se anula la derivada segunda. 3 cuartos de pi y 7 cuartos de pi.
Por lo tanto, estos me van a determinar los intervalos que voy a tener que considerar para evaluar el signo de la derivada segunda y a partir de eso la concavidad. Entonces me hago mi tablita. Esto, bueno, yo lo he hecho medio desprolijo acá, pero ustedes pueden hacer un cuadrito para que quede un poco más presentable todo esto. ¿Sí? Lo hacen ahí una tabla, todo bien separado. Ahí. ¿Sí? Entonces acá tienen. Veamos en este armo intervalos con los puntos de inflexión. Desde 0 hasta 3 cuartos de pi, ¿qué signo toma la derivada segunda? De vuelta puedo tomar el 0. Menos, evalúo este signo en la derivada segunda, no en la derivada primera, ni en la función original. Recalco eso porque es un error típico. Bien, me fijo entonces el signo de la derivada segunda. En 0, seno de 0, 0. Y coseno de 0 es 1, me queda menos 1, signo negativo. Ahora, entre 3 cuartos de pi y 7 cuartos de pi, ahí puedo tomar, esto es entre este valor y este. Acá puedo tomar pi, que es fácil. Seno de pi es 0 y coseno de pi es menos 1. Menos por menos, más, positivo. Y acá, desde 7 cuartos de pi hasta 2pi, puedo tomar 2pi, porque está cerrado acá. Entonces seno de 2pi es 0 y coseno de 2pi es 1. Menos 1, negativo. Por lo tanto, la concavidad va a ser, acá que era el signo negativo de la derivada segunda, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba acá y acá cóncava hacia abajo. Agarro toda esta información y la vuelco, digamos, a lo que es esbozar el gráfico de la función original de la curva, f de x. Esto es f de x. Esto puede que difiera ampliamente del gráfico real. El tema, lo único que me interesa es que más o menos estén bien ubicados los máximos y los mínimos y dentro de la medida de lo posible los puntos de inflexión, que es donde cambia la curva, la concavidad. Pero bueno, con que estén bien ubicados los máximos y mínimos es suficiente. Entonces esta función yo veo que independientemente de dónde arranque, se arranca acá, se arranca en cero, si lo hacen un poco más detallado, bueno, será mejor. Pero si no, yo sé que en pi sobre 4 tiene un máximo relativo. Pi sobre 4, máximo relativo. Y un mínimo en 5 cuartos de pi, por acá. Entonces, bueno, los uno más o menos así. Y me fijo el tema también de los puntos de inflexión. En 3 cuartos de pi, o sea, por acá, cambia la concavidad. Pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Y en 7 cuartos de pi, o sea, por acá, pasa de ser... Esto ha sido casualidad que me quedó acá justo sobre el eje X, no es necesario. Puede estar más arriba o más abajo el punto de inflexión. En 7 cuartos de pi pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo de vuelta. ¿Sí? Queda más o menos así. Veamos otra de las funciones que había para hacer el ejercicio. Esta es una función racional. Ahí está. Esta de acá abajo. X sobre x cuadrado más 1. Acá vamos a ver que la derivada también se pone media peluda. Bueno, primero, acá no me han restringido el dominio como en la función anterior. Entonces yo tomo por sentado que es el dominio más grande para los cuales está definida la función, que en este caso serían todos los reales, porque acá no hay ningún peligro con el denominador de que se anule, porque esto de estar al cuadrado nunca se va a hacer nulo, nunca se va a hacer un número negativo que me anule el 1, así que este dominio son todos los reales. ¿Sí? Dominio los reales. Bueno, para hacer todo lo que hice recién, arranco derivando. La derivada primera de esta función, esto es un cociente, así que aplico la derivada del cociente. Derivada del primero por el denominador sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del denominador, que es 2x. Sobre el denominador al cuadrado. Trabajo un poco acá arriba y llego a esto.
1 menos x cuadrado sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. La dejo ahí, digamos. Me conviene dejarlo así más que desarrollar este cuadrado, porque me va a quedar una cosa con un grado x a la cuarta, x al cubo. Me conviene dejarlo así por ahora. Bueno, ya tengo la derivada, entonces ahora busco los puntos críticos. Igualo esto a 0, ¿sí? Y bueno, esto paso para acá, por 0 se anula, me queda 1 menos x cuadrado igual a 0. Paso la menos x cuadrado al otro miembro sumando, y finalmente el cuadrado este lo paso como raíz, entonces me queda que las soluciones son más menos raíz de 1, que es 1. Por lo tanto, los puntos críticos van a ser 1 y menos 1. Con estos puntos yo elaboro mis intervalos para fijarme el tema de crecimiento y decrecimiento, y luego aplicar la prueba de la derivada primera para decir si esos son máximos o mínimos, o ninguna de las dos cosas. Puede pasar. Entonces acá voy a hacer un pequeño parate para que el video no quede tan largo y pesado. Continúo en el siguiente.